Bueno, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos todos. Ya escucharon la palabra del señor, el uso de la palabra, perdón, el señor presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, el señor congresista Segundo Montalvo Cubas. Ha pedido el permiso a esta importante reunión porque tiene otras actividades como presidente de la comisión y como despacho. Me acompaña la doctora Indira Gutiérrez, secretaria técnica de la Comisión de Educación. También el doctor Vladimir López, los tres asesores, y está también en presencia de la doctora Ana María. En primer orden, nuevamente darles la bienvenida por mi parte. Y en segundo lugar, vamos a retomar la reunión, otorgándole el uso de la palabra al señor o joven Anthony James Ramos Vargas, presidente y fundador de la Red Nacional de Juventudes, para que haga uso de la palabra. Imita algunos alcances o opiniones al proyecto de ley ya mencionado. Me refiero al proyecto de ley 970 y otros proyectos de ley acumulados que tratan sobre la Ley General de Juventudes. Estas normas son de público conocimiento, están publicadas en la página web del Congreso de la República, desde luego en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, para efectos de que la población, además de la juventud, estén informados sobre los alcances y los beneficios de estas importantes normas hacia el sector de la juventud. Entonces, vamos a otorgar el uso de la palabra, pero antes también le damos la bienvenida a la doctora Ana María, asesora también de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Señor o joven Anthony, tiene usted el uso de la palabra para efectos de que nos brinde algunos alcances o puntos de vista sobre estos proyectos de ley que lo tenemos en la mesa el día de hoy. Adelante. Muy buenas tardes a los integrantes del equipo de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, presidido por el congresista Segundo Montalvo. Quiero agradecer al equipo técnico, al doctor Vladimir, a la doctora Ana María, al equipo que lo acompaña, por brindarnos en este caso el espacio para poder justamente abordar esta iniciativa, el proyecto de ley que tiene dictamen 970, Ley General de Juventudes, y además proyectos anexos que también han acumulado en el largo de las legislaturas pasadas, que también han sido debatidos en esta comisión como en otras. Bien, yo tengo una presentación en la cual voy a hacer uso para que puedan, por intermedio de la comisión, para poder explicar con detalle por qué estamos aquí y por qué las juventudes justamente presentes el día de hoy buscan, en este caso, recuperar algunos, digamos, el derecho específicamente a la participación en la toma de decisiones, que es lo más importante. Concretamente es eso. Siguiente, por favor. Perfecto, bien. En nuestro país tenemos una ley, que es la Ley 27802, Ley del Consejo Nacional de la Juventud. Esta ley, como ustedes podrán observar, fue aprobada en el año 2002. Precisamente se firmó el 29 de julio y el 30 de julio, si no me equivoco, fue publicado en el Diario Peruano. Esto es lo que ustedes ven aquí, precisamente. Es un documento del año 2002, tan antiguo, que tengo una copia, y ahí está el logo del CONAJU, Consejo Nacional de la Juventud. Era una ley mixta en la ley CONAJU. La ley CONAJU tenía dos partes. La primera parte, un marco de definiciones y conceptos en materia de juventud muy básico, muy elemental, teniendo en cuenta que en el año 2002 teníamos, recién se empezaban a construir, no solamente en el Perú, sino en todo el continente americano, espacios de juventud. Por ejemplo, ya existían, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto Chileno de la Juventud, pero este documento es tan antiguo, como ustedes verán, que de esta manera se difundía para las juventudes. A las organizaciones juveniles, organizados y no organizados, se les daba este documento. Bien. Este es un modelo y este es otro modelo. Tengo dos modelos. Estos son los documentos que en el año 2002 empezaron a compartir, a difundir, ya que no había redes sociales en aquel momento, pero todo se publicaba y todo se daba a través de folletos o brochures. En este caso, la ley CONAJU define la edad etaria de 15 a 29 años. En nuestro país está establecido, y el INEI lo utiliza como instrumento, la edad de 15 a 29 años, y todo lo que se trabaja en educación, en salud, trabajo, en emprendimiento
etcétera, en todos los sectores se utiliza esta definición de edad etaria de 15 a 29 años. Entonces, frente a eso, siguiente por favor, tenemos claro que hay también un proceso de bono demográfico. Este bono demográfico, incluso aún ahora, va a ser mucho más alto por la migración de los hermanos venezolanos al Perú. Por lo tanto, también tenemos que entender que van a haber nuevos ciudadanos peruanos. Han nacido muchos ciudadanos peruanos en los últimos años, producto de la migración después del año 2016, que el presidente Kuczynski otorgó la posibilidad que los hermanos venezolanos vengan acá al Perú. Bien. La anterior, por favor. Siguiente. No, siguiente. Exacto. Ahí. Bien. La anterior. Exacto. Bien. ¿Por qué explicar el CONAJU? Porque es la ley que justamente, precisamente queremos derogar. La ley CONAJU se busca derogar. Si bien la ley CONAJU del año 2002, lo que tenemos aquí, y ustedes ven en la pantalla, es el símbolo del CONAJU, Consejo Nacional de la Juventud, que según lo que decía la ley CONAJU, tenía rango ministerial, asiento en la Asamblea de Consejo de Ministros, tenía voz y no voto. Precisamente ese era un detalle no menor, porque le das voto a la juventud para que opine, pero no le dabas la posibilidad de votar. Algo contradictorio, más aún cuando se hablaba de democracia y fortalecimiento de la participación de las juventudes, quienes habían ayudado en la recuperación justamente de la democracia. Pero si se dan cuenta, este era una OPD, un organismo público descentralizado. Había también, como característica, tenía la autonomía técnica, funcional y administrativa. Inició con un presupuesto alrededor de los casi 3 millones y terminó presupuestado para el año 2006 o ya para el 7, se estableció que debería tener 11 millones. Pero algo particular que sucedió en el año 2007, en el primer trimestre, el 1 de marzo del año 2007, siguiente por favor, es que decide modificar la ley con un decreto supremo. Y acá yo me voy a enfocar muy claramente en lo que sucedió. Acá en mi poder tengo los 2 informes de la Secretaría de Gestión Pública que sustentan la fusión por absorción del órgano rector que ustedes han visto ahí, la CNJ, que era el órgano rector porque ahí recaía las funciones técnicas, administrativas y presupuestarias, económicas. Y estos 2 informes de 1 página y media sustentan de una manera, para nosotros, por el análisis que hemos hecho, sustentan de una manera poco sólida los argumentos que al final llevaron a la desaparición del CONAJU. Yo pregunto, según la Secretaría de Gestión Pública, en el primer informe, ellos señalan y argumentan de que los objetivos que tiene la educación en nuestro país están vinculados con los jóvenes y los niños y jóvenes. Es verdad, sí, pero la mirada que se tiene que trabajar con juventud es multisectorial, transversal, incluso es multidisciplinaria. Son muchas las disciplinas que las juventudes actúan, incluso prueba de ello, si pueden retroceder por favor la anterior, ustedes pueden ver que el comité coordinador, que era uno de los órganos del CONAJU, convoca a 4 viceministerios de gestión pedagógica, el viceministerio de promoción del empleo juvenil, viceministerio de salud, viceministerio de desarrollo social. Entonces, esa mesa, esa ahora comité de coordinación, que ya no existe, el día de hoy la Secretaría Nacional de la Juventud quiere llamarle plataforma multisectorial, en la cual busca hacer lo que hacía el comité coordinador, pero sin jerarquía. Lo que tiene allá CENAJU no tiene jerarquía, porque son personas de mando medio que asisten a hacer un análisis. Acá teníamos sentados a los viceministros. Esa es la gran diferencia entre un órgano y otro. Y además, el otro detalle, y es por lo que nosotros estamos aquí exigiendo durante tantos años, es la recuperación del Consejo de Participación de la Juventud CPJ. El Consejo de Participación de la Juventud tenía 80 miembros plenos. Todos ellos, y ahora voy a mostrar, todos ellos eran reconocidos y su reconocimiento salía en el diario El Peruano, publicado. Porque CONAJU tenía rango ministerial y ahora vamos a mostrarlo. Siguiente, por favor. Entonces, en el año 2006, la campaña presidencial, la dura campaña presidencial del año 2006,
trajo consigo los planes de gobierno de los partidos políticos. Pero hubo uno en especial, el que ganó la elección, el partido aprista, que propone en su punto 193 y 196, hace mención al CONAJU. El primero habla de crear una defensoría del joven. Y en la 196, en el ítem 196, propone modificar el Consejo Nacional de la Juventud, descentralizando su Consejo de Participación CPJ, dotándole de recursos y otorgándole mayor protagonismo en los gobiernos regionales y locales. Siguiente, por favor. Ahora, los argumentos que yo justamente les acabo de presentar están aquí. Estos dos. Pero sirvió solamente una página y media para deshacerse de CONAJU con un decreto supremo. La pregunta que yo hago a la comisión y que deberíamos hacerle nosotros a PCM y a Secretaría de Salud Pública es qué opinan ellos de que una ley haya sido modificada con un decreto supremo. ¿Les parece bien o les parece mal? Porque ellos acá dicen que están de acuerdo. Y eso es algo que a mí me preocupa. Porque si ellos dicen que una ley se puede modificar con un decreto supremo, imagínense, pues, entonces, ¿qué estamos hablando? Porque ya el derecho ya no hay que estudiarlo. Simplemente hay que llevarlo como venga. Entonces, acá ya tenemos unas pruebas muy contundentes para preguntar. Porque la Secretaría de Salud Pública ahora sí se ha vuelto muy asidua, observadora de los procesos. Pero no se pregunta el daño que le han hecho a más de 8 millones de jóvenes. Quizás empezamos con 7, luego 8 millones y ahora quizás un poco más. Pero que han afectado precisamente el derecho a la participación de la juventud, porque resulta que después de la votación del Consejo de Ministros, y acá están las votaciones de los ministros que hicieron realidad este lamentable desastre que tenemos el día de hoy y que buscamos solucionar a través de un proyecto de ley, los ministros que votaron a favor, empezando por el presidente, el expresidente y desaparecido Alan García, señor Jorge Castillo, que solicitó al ministro Chan Escobedo, solicitó la fusión por absorción, y consta en los documentos que él solicitó, firmó el señor Alan Wagner, Jesús Luis Carranza Ugarte, el economista, José Antonio Chan Escobedo, quien ejecutó en este caso el pedido y solicitó a la Secretaría de Salud Pública la opinión, y así Rafael Rey, bueno, al parecer todos sabían, Verónica Zavala también, todos sabían de lo que pasó acá. Y vamos a seguir nombrando nombres de todos los que han firmado documentos en los últimos años. Acá está el documento. Pero otra pregunta que la comisión se debe hacer seguramente es, ¿tenía consejo consultivo el CONAJU? ¿La Comisión Nacional de la Juventud del ente rector tenía consejo consultivo? Claro que sí, doctora y doctor Vladimir. Acá está la resolución que nombra a los miembros del Consejo Consultivo, el último. Y les sorprenderán los nombres que mencionaré. Por ejemplo, tenemos al señor Salomón Lerner, que también fue una persona muy importante en este país. Salvador del Solar Labarte, creo que también conocido. Puedo mencionar a muchos, pero menciono a los que han tenido cargo. Parece que todos sabíamos de esto. Acá está lo que ustedes están viendo, es una copia de lo que yo he puesto. Siguiente, por favor. Esos son los dos informes. Siguiente. El CONAJU desaparece. La foto que ven ahí son los últimos miembros del Consejo de Participación de la Juventud. Es una foto original tomada por quien habla. Si no me equivoco, lo tomé porque yo estuve también con ellos ese día. Dígame, por favor, sí. Interrumpa. ¿Cuál es el decreto supremo que fusiona? El 010 2007-L. El 010-2007. -ED, 1 de marzo de 2007. Sí, 2007. Pero que está derogado. Exactamente. Ahora voy a pasar a explicar justamente eso. Sí. Ajá. Está derogado. Siguiente, por favor. Voy a hacer un resumen para explicarles con detalle, como si fuera una historia, y entiendan perfectamente lo que ha pasado. No se van a perder, les aseguro. Entonces, de pronto, si en el año 2007 sucede la aparición de este decreto supremo con estos informes y estas justificaciones,
y también tenemos la duda si le preguntaron al Consejo Consultivo por qué hacían eso. Entonces, en el año 2008, precisamente en el año 2008, el Ministerio de Educación modifica su ROF, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. Por primera vez aparece orgánicamente la Secretaría Nacional de la Juventud, SENAJU. Tanto en el año 2008, la primera modificatoria fue en el año 2008, la segunda 2012 y la segunda 2015, la que actualmente rige nuestro país. La 2008 sirvió para insertar al SENAJU orgánicamente. Incluso otros órganos también fueron insertados. Si no me equivoco, la Casa de Literatura también. Ahorita no lo tengo tan fresco, pero creo que la Casa de Literatura también aparece en la resolución decreto. Bien, en el 2008 se trasladan las funciones que tenía la Comisión Nacional de la Juventud, CNJ, al órgano rector, le cambiaron de denominación, le llamaron Secretaría Nacional de la Juventud, transcriben, hacen esa es la primera vestigio de copy-paste, doctor y doctora y jóvenes. Por primera vez yo encontré un copy-paste tan elemental, porque sucede algo, de que una de las funciones, solamente una de las funciones, aparecía la denominación Consejos de Participación de la Juventud. Y usted me dirá por qué es tan importante. Es importante ese término Consejos de Participación de la Juventud en una de las funciones del SENAJU, porque usted se preguntará si desactivan el ente sistémico, el ente tripartito, que era el CONAJU, y recuerde que el CONAJU es más antiguo que la Ley de Gobiernos Regionales del año 2002. El último trimestre se aprobó la ley del año 2002, la ley orgánica, la ley de gobiernos regionales, y en el año 2003 la ley de gobiernos locales, municipales. Por lo tanto, tanto regional y local aparecieron posteriormente a la ley CONAJU, y no existía también la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Sin embargo, se entendía de que el órgano tripartito llamado CONAJU funcionaba como un ente sistémico, como un sistema, sin haber habido todavía definiciones desde el Estado del sistema, pero que al cumplir esa tarea, el CPJ jamás recayó orgánicamente en ningún órgano del Estado, ni Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como siempre se le quiso insertar, por ser que es considerarse el joven vulnerable, o se insertó al Minedu, o se insertó a otro órgano ministerial. Nunca aterrizó orgánicamente. Por lo tanto, el CPJ y el CC, el Comité Coordinador, no aterrizaron, y el único que fue trasladado por fusión, por absorción, fue el órgano rector, la cabeza. Pero fue con un decreto supremo. Entonces, la pregunta que se hace la Contraloría, siguiente, por favor. La Contraloría se hace una pregunta en el año 2017, frente a que ellos encuentran una función que nosotros encontramos vinculada directamente con el CPJ, con el espacio de la sociedad civil, que fue parte del CONAJU. Y le dice: Minedu, a ti te dan presupuesto para cumplir con tus funciones. Por lo tanto, yo que soy el encargado como Contraloría de ver el cumplimiento de las funciones de un ente, de cualquier ente sectorial de ministerios, te pregunto, ¿por qué no cumples con esa función de CPJ? ¿Dónde está el CPJ? Es así que la Contraloría interviene y en ese caso le manda, y ahora voy a poder compartirles también la información, el excontralor y desaparecido Edgar Alarcón envía un documento a la ministra Marilu Martens para preguntarle frente qué acciones correctivas o qué acciones se habían tomado para poder darle vida al CPJ, porque hay una función conectada con CPJ. El Minedu desde esa época no ha logrado explicarnos qué hizo. Siempre estaban tomando acciones, pero estas no eran claras. Y están en documentos que figuran en esta comisión como a nuestra institución. Pero quería explicarles esto. En el año 2013, Ollantaytamala Tazo, ¿sí? ¿Puede retroceder, por favor? A través del Decreto Supremo 118-2013-PCM, se dispuso la difusión de normas de alcance de general sin vigencia del Poder Ejecutivo desde el año 2001 al 2013. ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente ese Decreto Supremo deroga el reglamento de la ley CONAJU. Primero fue la ley, luego el reglamento. Entonces, al año 2013 nos quedamos prácticamente sin nada. Siguiente, por favor. Siguiente.
Bien, desde 17, 18 empezamos a venir a la Comisión de Educación y esa foto justamente nos hace acordar que estuvimos en esta comisión en 2 oportunidades. En la primera fue para pedir que se reactive el CPJ a través de la comisión, se hicieran las gestiones correspondientes. Y posteriormente se solicitó también en el año 2018 la reforma de la política pública de juventud, lo que ahora nos está llamando a esta mesa de trabajo. Siguiente, por favor. Bien, lo que le decía, enviamos a la Contraloría 2 expedientes de casi 1000 folios, los cuales fueron revisados por la comisión y el Contralor en ese momento, Edgar Alarcón, tomó la decisión de enviar un documento a la ministra Marilú Martens, ministra en aquel momento. Ellos respondieron en diferentes momentos, porque la Contraloría, también en este caso desde la misma Departamento de Control de Educación y Cultura de la Contraloría, ellos estuvieron insistiendo en obtener una respuesta referente al incumplimiento de una función específicamente vinculada con la Secretaría Nacional de la Juventud que estaba en el ROF del Minedu. Siguiente, por favor. Entonces, me preguntará la comisión, entonces, ¿en qué momento a ustedes se les dijo o se les ocurrió crear un documento o un proyecto de ley? Precisamente este fue el documento. Ese documento es enviado al congresista Jorge Meléndez Celis, vicepresidente de la misma comisión que al día de hoy ustedes están presentes, a través del oficio 05344-2018, Minedu, Secretaría General, responde el Ministerio de Educación y le dice el día 25 de octubre, 25 de octubre, el 31 ingresó a su despacho, en octubre del año 2018 le dice al congresista de que, siguiente por favor, conclusiones y recomendaciones, muy preciso, se recomienda que el referido proyecto de reglamento ley 27802, bueno, ahí pusieron 5, ley del Consejo Nacional de la Juventud, CONAJU, sea reevaluado por la Secretaría Nacional de la Juventud, SENAJU, proponiendo que de corresponder la derogación de la referida ley o alternativamente proponer algún proyecto normativo. ¿Qué significa esa respuesta? En aquel momento, la Secretaría Nacional de la Juventud nos respondió a nosotros diciendo que estaba formulando un reglamento de la ley CONAJU, que ya había sido derogado en el año 2013. Sin embargo, ellos mismos, la Oficina de Asesoría Jurídica, a través de la señora doctora Milagritos Pilar Pastor Paredes, ¿no? Enviado por el señor Ronnie Jesús Alquímedes Paz, le dice y recomienda de que se derogue simplemente la ley o se proponga un nuevo proyecto normativo. Eso le responden al congresista Jorge Meléndez Celis y le responden a la comisión también, hay copia también en comisión, y a nosotros. Por lo tanto, nosotros decidimos asumir el reto y por eso, estimado doctor Vladimir, el reto era hacer el proyecto de ley. Lo que pasa es que nunca se imaginaron que íbamos a llegar hasta acá. Eso fue, al parecer, subestimaron a los jóvenes porque tenemos un dictamen y nadie en 20 años se atrevió a hacer algo por la juventud. Por eso que el día de hoy yo saludo de que esta comisión quiera conocer más de la historia del tema de juventud. Y voy a seguir todavía para poder culminar satisfactoriamente y poder dejar los documentos que van a ayudar a actualizar este dictamen, específicamente la exposición de motivos. Bien, entonces la Oficina de Asesoría Jurídica, Minedu, recomienda la derogación de la ley o proponer un proyecto alternativo. Ya tenemos entonces la primera base, el primer ladrillo, diríamos, en la construcción, y eso fue en el año de octubre de 2018. Es ahí donde empieza la historia. Siguiente. Entonces, nosotros, obteniendo ya esta respuesta, digamos, de hecho, ya veníamos insistiendo, y como verán ustedes, en mayo del año 2017, solicitamos, en todo momento hemos querido agotar la intervención de la Comisión de Educación para que ayude en la reactivación del CPJ, órgano de la sociedad civil que era parte de CONAJU. Luego, en el año septiembre de 2018, insistimos en la quinta sesión ordinaria del año 2018, la reforma de la política pública, y finalmente en septiembre se realizaron las mesas de trabajo. Justamente en esta comisión y en este mismo preciso lugar hicimos la mesa de trabajo en el año 2018, doctor y doctora, aquí, precisamente. Por lo tanto,
Esas 2 mesas de trabajo fueron tanto el 27 de septiembre del 2018 y el 12 de octubre del año 2018. Siguiente, por favor. Bien, presentamos el anteproyecto de ley, luego que definimos los parámetros de la norma que teníamos que construir, las bases de la norma que queríamos construir y que habíamos determinado en un trabajo, digamos, solidario de todas las organizaciones, logramos tener un documento. El primer documento del año 2019, y esa foto es precisamente la recepción del documento en el Congreso de la República. Ahí está nuestro amigo, el de recepción, que nos ayudó con la recepción del documento y me dijo, yo quiero tomarme una foto. Tómame una foto porque ese proyecto se va a hacer realidad algún momento, me dijo. Quiero que me tomes una foto con ese documento, que yo lo recibí. Y es por eso que yo tomé la foto. Siguiente, por favor. Presentación de iniciativa legislativa. Bien, en el 2020 nuestra voz obtuvo respuesta. Y el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Raimundo Dioses Guzmán, en la legislatura 2020-2021, que cumplía con terminar, digamos, el periodo de que nos quedamos sin parlamento y hubo unas nuevas elecciones, bueno, esos representantes, uno de ellos de Piura, decidió hacer lo suyo como presidente de la Comisión de Educación y presentó la iniciativa desde la bancada de Somos Perú, lo impulsó. Tocamos todas las puertas y le consta mucho de lo que están presentes acá, que tocamos todas las puertas, solamente fue el de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, el congresista Raimundo Dioses, quien lo hizo suyo. Posteriormente, siguiente por favor. Posteriormente hicimos actividades, 3 actividades. La primera, la descentralizada en Piura. ¿Quiénes estuvieron presentes, doctora? Estuvieron presentes la SENAJU, el MINEDU, el Ministerio de Trabajo y la Municipalidad Provincial de Piura. Es que no sabían lo que estábamos haciendo. Esa fue la primera audiencia descentralizada denominada hacia una ley general de juventudes organizada por esta comisión. Así, por esta misma comisión en aquellos años. Posteriormente, tuvimos 2 presentaciones. La 17ª sesión ordinaria del 13 de noviembre de 2020, donde expusimos el proyecto de ley, el primero, el 6352. Y posteriormente, el 20 de noviembre del 2020, se presentaron la Universidad San Marcos, Indecopi, entre otras instituciones, dieron su opinión en esa misma 18ª sesión ordinaria de la Comisión de Educación. Esa fue la primera vez que pidieron opinión. Y fue virtualmente. Y estuvieron presentes ahí. Siguiente, por favor. Bien. ¿Por qué nosotros no creemos que el SENAJU sea nuestra mejor alternativa? Según CEPLAN, no tiene POI ni PEI. No tiene plan operativo institucional ni tiene plan estratégico. Solamente tiene un plan de actividades. ¿Qué significa eso? De que el SENAJU todo lo que gasta no arroja en producto. Le llaman ANOP, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, algo así. Y es decir, no tenemos un organismo, en este caso rector, un organismo que determine en todo caso, pues más allá de la propuesta, determine los parámetros que debería tener la construcción de una verdadera política que garantice el cumplimiento de los derechos de los jóvenes. Entonces, también la condición de Secretaría Nacional de la Juventud, con la denominación ahora, que tiene obviamente la función de ser un órgano asesor y consultor, no se contempla en la organización y funciones del Estado, de la administración pública, porque los únicos que tienen esta figura de secretarías como asesores y consultores son el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia del Consejo de Ministros, que tienen secretarías. Pero los ministerios, los entes ministeriales, ninguno debería tener, excepto que se llamen oficinas, que esa es la figura que se contempla para los demás entes ministeriales, de oficinas de asesorías jurídicas. En este caso, la SENAJU debería ser una oficina general de juventud, pero no la figura de secretaría, porque es un órgano asesor y consultor. Tú jurídicamente recurres a él para pedir explicaciones, como lo han hecho ellos siempre. Entonces, esa figura como que no evolucionó el SENAJU. Esa es una primera observación. El SENAJU no llegó a evolucionar. Se quedó en eso. Nunca llegó a ser un órgano de línea que comprometa presupuesto. Ya saben que sin presupuesto no hay derechos. Siguiente, por favor. SENAJU, ¿qué opinó de la reforma? ¿Qué opinó de este proyecto de ley? Durante los últimos años siempre opinó SENAJU en contra. Ellos no estaban de acuerdo.
Ellos decían que estaban perfectamente acogidos en el Ministerio de Educación y que estaban cumpliendo con sus funciones y que el Sistema Nacional de la Juventud ya preexistía y ahora voy a mostrarlos también. Ellos siempre opinan en contra. Siguiente. Sin embargo, el 20 de enero, si no me equivoco, la Secretaría Nacional de la Juventud ha publicado y ha hecho público a toda la comunidad juvenil, ha hecho público que está de acuerdo con una ley y está de acuerdo con un Sistema Nacional de Juventud. Después de 5 años, quizás, de pronto se iluminaron, encontraron la luz y nos sorprendieron con esa noticia y a mí me alegró demasiado porque resulta que todas las opiniones que ellos han vertido a esta comisión quedan fuera de lugar. Quedan fuera de lugar y dan pie y extienden el camino para la aprobación de esta norma porque ya nadie se opone. Si el órgano asesor y consultor en juventud del Perú dice que sí va la ley y sí va un sistema de juventud, pues vamos para adelante. Vamos para adelante. Y es por eso que la comisión se ha motivado por eso también, porque encontró una respuesta que responde en todo caso a la necesidad que el día de hoy nos planteamos. Entonces, siguiente por favor. El 970. Ya estamos llegando al fin y estamos en el proyecto de ley 970. El proyecto de ley de 970 en diciembre, si no me equivoco, el 12 de diciembre, fue desarchivado del año 2021 por el congresista José Gerí y posteriormente fue trasladado a la Comisión de Educación con el congresista Edra Medina Minaya, de Renovación Popular. Él estaba en Renovación Popular en aquel momento, él presidía la comisión e hizo suyo el documento. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Logramos el dictamen el 28 de junio se hizo la sesión y el 4 de julio del año 22 logramos el dictamen por mayoría. Los 2 votos en contra, si no me equivoco, y si se revisa bien con detenimiento la votación, fueron de los votos de Fuerza Popular, concretamente. Se abstuvieron los demás partidos y hubo un voto por mayoría. Creo que superamos los 10, 12 votos, si no me equivoco. Bien, tuvimos mayoría y esto fue trasladado a la mesa directiva para que pueda ser, para que sea evaluado en la comisión permanente o en la comisión respectiva, multipartidaria, para que pueda ser agendado por el presidente del Congreso. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué proponemos? Porque acá lo que nos interesa es saber qué es lo que proponemos nosotros. Si bien Secretaría de Gestión Pública dice, y siempre nos reafirma, de que esta tarea debió hacerlo el Ejecutivo y no el Legislativo, pues yo tengo muchas preguntas primero que ellos tendrán que responder referente a la ley CONAJU. Primero que me respondan esto, por lo que hicieron sus antecesores, sobre los informes y cómo hicieron el decreto supremo, vulnerando una ley. Eso es lo primero que tienen que ellos responder. Cuando respondan eso, yo creo que podrían recién tener autoridad moral para poder criticarnos a nosotros. Porque la preocupación del Parlamento es válida desde el punto de vista que los derechos han sido vulnerados y violados por ese Estado peruano a través de diferentes gobiernos. Si tus derechos son vulnerados y la Constitución política te dice a ti, te protege, que una ley se tiene que ser derogada con otra ley y que ellos utilizaron un instrumento legal como la Ley de Modernización del Estado para justificar en la modificatoria de la ley CONAJU, eso no se puede permitir. Porque una cosa es la Ley de Modernización del Estado y otra cosa es la ley CONAJU. Los dos tienen objetivos diferentes. Pero ellos utilizan un decreto supremo, no la Ley de Modernización del Estado. Esa es la figura que utilizan ellos. ¿Y qué hacen? Y hacen una justificación de una página y media. Y no menciono los nombres de las personas porque de hecho ya sabemos en qué parte del Estado se encuentra. Ya sabemos que ocupan cargos importantes y que han estado rotando en el Estado. Me gustaría saber cuántas firmas han realizado y que han podido cometer los mismos atropellos jurídicos, normativos, constitucionales. Eso es lo que me preocupa. Entonces, cuando ellos nos expliquen por qué
atropellaron los derechos de los ciudadanos jóvenes del Perú, recién podrían pronunciarse referente a esta iniciativa, porque es válida, porque se está defendiendo el derecho, porque podría estar peligrando la democracia, porque los jóvenes no tienen un espacio donde el Estado los reconozca, los haga partícipes del desarrollo que tanto se habla en este país. ¿Cómo involucras a los jóvenes si no le das un espacio reconocido? Si ni siquiera los reconoces y lo único que hacen los jóvenes es ir a las calles. Y han muerto en las calles del Perú, producto que no existe un espacio de interlocución, de comunicación, de diálogo, donde deberíamos agotar lo más elemental que todo ser humano ha aprendido desde los inicios, desde la que se creó la humanidad. La comunicación, siempre intentó comunicarse. Y es lo primero que debimos haber agotado, la comunicación. Pero hemos sufrido atropellos en diferentes momentos y no hay justicia. Entonces lo que exigimos acá es que se hagan responsables. Y así va a tener que ser. Se van a tener que hacer responsables. Siguiente, por favor. Aquí mejor voy a explicar detenidamente lo que buscamos. Nosotros buscamos institucionalidad. SENAJU es un órgano asesor y consultor. Nunca se pronuncia, nunca dice nada, siempre está callado. Incluso comete aberraciones, por ejemplo, creando documentos que no tienen valor legal y que el TAIP, el Tribunal de Transparencia a la Información Pública del Ministerio de Justicia, nos responde a nosotros diciendo que crean documentos que no tienen respaldo. Ahora les voy a mostrar rápidamente. Es increíble cómo han hecho ellos. Aquí yo, ¿qué quiero hacer? Quiero una institucionalidad, pero ojo, nosotros no buscamos gastar presupuesto. Muchos de estos espacios ya están ahí, pero no están reconocidos muchos de ellos. Y SENAJU no tiene la capacidad para reconocerlos. Y segundo, de que ustedes revisen la ley de educación, de Ministerio de Educación, revisen el ROF de Ministerio de Educación. En ninguna parte van a encontrar un señalamiento a juventud. Es educación lo que ve el Ministerio de Educación. No sé si, Ana María, podemos entrar ya a una dinámica de consultas. Lo que pasa es que, mira, el gráfico anterior, un poco para seguir la exposición que estás haciendo, ¿no? No sé si puedes retroceder al gráfico. Un segundito, para seguirla nada más, para seguir la exposición, el orden lógico de la exposición. En esta parte, con este gráfico, ya entramos a hablar sobre la fórmula legal contenida en el dictamen, ¿verdad? Sí. Estoy que me adelanto un poco, pero yo quiero terminar en parte histórica para que ya quede esto saneado, para que ustedes vean los documentos que faltan. Nada más falta un PPT más. ¿Este gráfico pertenece a la fórmula legal? Ok, ya. Es para seguirte un poco el orden lógico de la explicación. Eso porque, como digo, yo tengo más documentos. Siguiente. Bien, aquí solamente estamos planteando un sistema de juventud que incluso los gobiernos regionales y locales han impulsado a través de ordenanzas, y que esas ordenanzas están mal diseñadas y mal ejecutadas, y ya nos dio la razón el Ministerio de Justicia a través del TAIP, que justamente los instrumentos utilizados por la SENAJU, publicados por la SENAJU, y que figuran en la Biblioteca Nacional, que ahora voy a mostrar, son documentos, dos documentos, una guía y un instructivo, que no son válidos porque estos no tienen resolución ministerial y de Secretaría General del Ministerio de Educación, y que lamentablemente han sido utilizados por los gobiernos regionales, dice que voluntariamente, por SENAJU, para poder construir espacios de juventud. Esas ordenanzas están mal hechas, porque el marco normativo que citan es la ley CONAJU, y no solamente citan la edad etaria de 15 a 29 años, sino también que buscan y citan otros aspectos de la norma. Pero voy a continuar para poder llegar al fin de la exposición. Siguiente. Siguiente, por favor. De ahí voy a terminar con eso. Siguiente. Bien. Acá hay un resumen de lo que dejó Toledo, la ley, la modificatoria, el 26 de abril de 2006 y el reglamento. Como ustedes sabrán, y les he mencionado, la ley CONAJU es más antigua que la ley de orgánica de municipalidades y gobiernos regionales. Y Alan García propone la fusión por absorción con decreto supremo. Ollantumal, el 30 de octubre del 2013, deroga el reglamento. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, siguiente.
lo que decía sobre los espacios de juventud, corejos, consejos provinciales y distritales. Muchos han escuchado de esto. Siguiente, por favor. Bien, la ley Conajo es muy clara. Artículo 20 dice: de la promoción y funcionamiento del CPJ, de Consejos de Participación de la Juventud, Gobierno Regional y Local. La CNJ promueve entre los gobiernos regionales y locales funcionamiento del CPJ como mecanismo de asesoría y consulta en materia de juventud, con las funciones establecidas en el artículo precedente, el 19. Siguiente, por favor. El año 2005. Bien, ustedes me dirán, enséñame una prueba de que el CPJ existía. Ustedes ven aquí, Diario Peruano, Comisión Nacional de la Juventud, resolución presidencial número 036, presidencia, /CNJ, CONAJU, 2005. Siguiente, por favor. Esa es una lista de todos los representantes del país. Ahí figuran, por ejemplo, organizaciones juveniles de La Libertad, de Lima, de Lambayeque, Moquegua, universidades, centros educativos secundarios, personas con discapacidad, organizaciones, comunidades amazónicas, andinas. Están todos. Todos los estamentos que tenía el CPJ. Incluso hasta discapacidad, organizaciones deportivas y políticas también figuran. Esa es la resolución. Son 80 jóvenes ahí aproximadamente que están ahí. Ahí está la base legal, tenemos todo. Siguiente, por favor. Esos dos instrumentos los que le menciono. 2010, gobierno de Alan García. Quien en aquel momento era el secretario nacional de Juventud del año 2010, el señor Álvaro Juanito. Así era su nombre. Y el año 2013, el señor René Galarreta. Ellos dos hacen el primero, del 2010, la guía, fue presentado en el Congreso de la República, en este mismo Congreso. Estuvo presente un personaje público muy conocido, que tenía un cargo en aquel momento, no voy a mencionar su nombre, pero en las fotos que tenemos figura él. Y en el 2013 fue presentado en el SENAJU. Siguiente, por favor. El primero es Guía de Espacios de Implementación de Juventud, 2010. Dice, ellos utilizan en aquel momento, la normativa decía, bueno, se tenía vigente los lineamientos de la Política Nacional de Juventud. Ustedes dirán, ¿cuáles son los lineamientos? Estos son los lineamientos de la política. Es el único documento quizás que quede. Y le voy a decir por qué queda el único. Estos son los que publicó el CONAJU. ¿Quién firma aquí? Permítanme, por favor, leerles nomás quiénes firman este documento. La resolución, si no me equivoco, Alejandro Toledo y el señor Carlos Ferrero. Ellos firman. Y el Plan Nacional, de donde nace este documento, porque luego viene el Plan Nacional 2006-2011, lo firma el señor Pedro Pablo Kuczynski y el señor Toledo. Esta es la base. Esta es la base. Y si ustedes me preguntan, ¿el Plan Nacional cuándo se presentó? Pues aquí les presento la única invitación que queda seguramente de aquella invitación que me entregó el presidente de CONAJU en aquel momento para el 3 de julio a las 5 de la tarde en Palacio de Gobierno. Y quien financió, quienes apoyaron esta presentación fue el Grupo WON. El señor Erasmo Wong, creo que Kiko Wong, ellos son los que presentaron, porque yo los conocí en Palacio de Gobierno. Presentamos el Plan Nacional de la Juventud 2006-2011 basado en este documento que ustedes ven acá, en este. Estos son los lineamientos de la política. Lo que ustedes conocen hoy día como política nacional era el equivalente a esto. Bien. Ahora vamos con los dos, la guía y el instructivo. Pero ojo, tengan en cuenta algo, de que la guía propone la figura de Coreju y Consejo Local de Juventud. Y el instructivo propone la figura de Coreju, Consejo Provincial y Distrital de Juventud. Es decir, de lo local pasaron ellos al año 2013 a llamarle provincial y distrital. Siguiente. Ya. Acá vamos a correr más rápido. ¿Por qué? Porque, en resumen, lo que yo hago acá es decirle al tribunal que SENAJU no me quiere responder lo que yo le he pedido. Yo le pedí dos cosas, una cosa importante nada más. Dame la resolución que reconoce tu guía y dame la resolución que reconoce tu instructivo. Siguiente. Siguiente, siguiente. Siguiente. Ahí está el pedido. Siguiente. Lo aceptan. Ahí está, admitido. Siguiente. Listo, me responden. Siguiente. Y acá nos detenemos.
Dice, la guía fue un documento creado y gestionado de manera interna por SENAJU. Miren lo que dicen. Y compartido como una guía voluntaria para los gobiernos regionales interesados en implementar espacios de participación juvenil, como se refirió en su momento. Esta dirección, que es la dirección de SENAJU, dice, confirma que la razón por la cual no se pudo entregar el requerimiento del ciudadano es porque no existe ningún tipo de instrumento normativo alguno que haya aprobado la guía. Los señores nos vendieron gato por liebre. Nos dan un documento que no tiene resolución de nada y le echa la culpa a los gobiernos regionales, le echa la culpa y le dice, ustedes lo hicieron voluntariamente, sacaron ordenanzas de manera equivocada, entonces se dejaron llevar. Siguiente, por favor. Siguiente, 2013 ahora hablamos. Pedido, siguiente. Siguiente, lo admiten a trámite, siguiente. Anterior. Acá, lo mismo. Esta dirección confirma que la razón por la cual no se pudo atender el requerimiento del ciudadano es porque no existe ningún tipo de instrumento normativo alguno que haya aprobado el instructivo. Señores, entonces, ¿de qué estamos hablando? Han creado corejos que no tienen ni un sustento normativo, ni siquiera la ley CONAJU. Le han engañado a todos. Está mal. Revisen las ordenanzas. Y acá casi todos han revisado ordenanzas. Están mal. Todas están mal. Siguiente. Bien. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y qué utiliza el SENAJU para poder crear espacios? Porque algo tiene que hacer. Se dedica a la asesoría y consultoría en los gobiernos regionales y locales. Ellos mismos lo dicen. Bien. ¿Sabe qué hicieron ellos? Sacaron esta resolución de Secretaría General. Yo no sé si la secretaria en aquel momento habrá leído el documento, porque lo que ha firmado no está bien. Y le voy a decir por qué. Porque resulta de que en la base normativa citan la ley CONAJU. Y siguen insistiendo con la ley CONAJU. Ellos creen en la ley CONAJU, pero no la respetan. Porque luego ellos proceden a decir, 5.1, espacios de participación juvenil en los gobiernos regionales y locales. En el marco del cumplimiento de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, PENOC, que estaban vigentes en aquel momento, todavía, la SENAJU promoverá y propondrá la creación y conformación e implementación de espacios de participación juvenil a nivel nacional, pudiendo estos tener la denominación de consejos de la juventud. Claro, hacían una referencia, entre comillas, no tan directa al CPJ, pero dice, o una diferente denominación. Claro, ¿cómo yo voy a pretender a través de una resolución de Secretaría General cambiar lo que dice una ley? La ley dice CPJ, en ninguna parte dice corejo. Pero acá deja la puerta abierta para legalizar lo ilegal, porque dice ahí, o una denominación como así se te antoje. Si mañana se me ocurre decir los amigos de Pedro, entonces le pongo los amigos de Pedro, como sucedió en muchos gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, en Ayacucho se llamaba IRJA, Instituto Regional de la Juventud, y no era democrático, todo era dedo. Incluso aún todavía se mantienen, creo, algunos gobiernos regionales donde el gobernador designa a su secretario de juventud. No es democrático. Entonces, justamente, esto da pie a la inconsistencia normativa que tenemos, producto que SENAJU lo ha creado. Ellos mismos han creado porque no han sabido. Son dos cosas. O ignoras tu labor dentro de la función pública, lo ignoras, no sabes, tienes desconocimiento, o lo haces adrede. Son tus opciones. Las pruebas me hacen ver que parece que eran las dos cosas, ¿no? No sabían muy bien qué cosas eran y también lo hacían adrede, en cierta manera, por esto. Siguiente, por favor. Bueno, hay ejemplos. Acá puse algunos. San Martín de Porres. Siguiente. Bueno, acá le llaman Consejo Distrital de San Martín de Porres. Siguiente. Igual ese es el... Bueno, este es un modelo que cada uno tiene un modelo. Cada distrito es diferente. Uno es democrático, el otro no. El otro tiene más órganos de juventud, otro 4, 5. Es decir, es un desastre, digamos así. Ya te confundes al final. Siguiente. Siguiente. San Borja, por ejemplo. En San Borja, siguiente. Es el Consejo de Participación de la Juventud del Distrito de San Borja.
ahí está correcto. Pero cuando usted lee el cuerpo de la norma, es igual lo mismo del otro, ¿no? El secretario técnico acá, un asesor acá, algo así, complicado. Siguiente. Siguiente, por favor. CEPLAN. De acá nos vamos a ir centrando en la parte más medular, para ir terminando porque ya falta solamente unos cuantos PPTs. Siguiente. CEPLAN, lo que nos dijo, SENAJU no tiene POI ni PEI, ¿ok? Asesor y consultor, su gasto no arroja en producto, le llaman ANOP, si no me equivoco, y ellos están dentro de un marco presupuestal que acá lo señalan claramente, porque acá mencionan cómo se encuentran en el Estado. Por ejemplo, SENAJU no cuenta con POI ni PEI, sin embargo, dice acá dentro del PEI, del pliego presupuestal 010 del Ministerio de Educación, se encuentra en una acción estratégica institucional, no referida a temas de juventudes. ¿Saben qué? Ellos se encuentran, si no me equivoco, en Educación para Todos, algo así, es un programa. La verdad es que no tienen algo definido en el Ministerio de Educación. Por eso que su precariedad de estar ahí, tener casi 3 millones de soles en presupuesto y del 70% lo gastan en planillas. Ahora vamos a ver lo que dicen en cuánto se gastan el dinero, porque acá me lo entregaron. Siguiente, por favor. Ahora, SENAJU no tiene indicadores porque el SENAJU recurre a todos los sectores para pedir información. Ellos piden la información, la recaban, la acopian, evalúan, hacen una especie de balance entre lo que les da los Exceles y Word que les da los ministerios para ver qué indicadores utilizaron para medir los resultados de gastos, y luego de eso ellos hacen un comparativo, se sientan a hacer su resumen de informe y lo entregan a la PCM, como todos los años, y dicen si avanzó o no avanzó la política. Hasta el momento yo les pedí los indicadores y me entregaron los indicadores que eran de los ministerios, que la verdad no me dicen nada, porque en verdad es información muy general. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Política nacional. Bien. En el 2019, sobre la política nacional, ellos se dan cuenta, en el 2019, a través de la resolución ministerial 357-2019, Minedu, ellos se dan cuenta que son administradores de este documento, de los lineamientos. Se dan cuenta que ellos son administradores con la resolución ministerial 357-2019 Minedu. Ellos dicen, el Minedu encontró en su inventario de políticas del sector educación una vinculada a la materia de juventud, mediante oficio 02596-2018 Minedu, Secretaría General. El 30 de mayo de 2018, el Ministerio de Educación, Minedu, comunicó a CEPLAN de dicho hallazgo. Ellos se dan cuenta, 2011 acabó el Plan Nacional de la Juventud, el de Toledo. 8 años, casi de 8, sí, pues sí, prácticamente casi 7 y medio, 8 años, de pronto hallaron, se dieron cuenta, de pronto otra vez la luz llegó y de pronto enfocó y se dieron cuenta que había este documento. Entonces yo también soy rector de juventud, caramba, qué sorpresa. 8 años, 7 años, increíble. Pero así estaba trabajando SENAJU, así trabajaba SENAJU. Se daba cuenta de esos hallazgos como arqueológicos. Es verdad. Si 7 años pasa para que te des cuenta que tú eres el papá de esto, o eres el padrino de esto, entonces es algo sorprendente. Ahí está la prueba. Este es el documento, esta es la prueba fehaciente que ellos mandan. Ahí dice abajo, B, lineamiento de política nacional de juventudes, una apuesta para transformar el futuro. Ese es el mismo que ellos se dieron cuenta que tenían a sus manos. Siguiente. Ahora, 2019, ¿qué dice? Se crea el grupo de trabajo. Resolución ministerial 058-2019 Minedu, 14 de febrero. Acá unos días. ¿Cuántos años se van a cumplir? 14 de febrero. Ya, sí, ya estamos ya. El Día del Amor y la Amistad. Ese día, el ministro Daniel Alfaro firma y dice, ok, nos dimos cuenta, un poco tarde seguramente, pero vamos a hacer el grupo de trabajo, 180 días para que SENAJU se encargue de armar esto. La nueva política nacional de la juventud.
Pero ustedes dirán, ¿y esa tarea lo hizo el SENAJU? ¿Lo gestionó el SENAJU? No. Doctor y doctores, eso lo hicimos nosotros. Y le voy a decir por qué. Porque el premier César Villanueva, en todo momento, yo se lo digo porque yo estuve cercano a él, porque le pedimos no solamente a él, Fuerza Popular, Acción Popular, bancada de PPK, APP, todas las bancadas, les pedimos documentos y él también nos entregó un documento que yo tengo en mi posesión, que son como casi 15, de todas las bancadas, donde ellos se comprometían en este caso a solicitar la reactivación del CPJ, de hablar sobre el atropello de la ley CONAJU que se había dado, y César Villanueva llegó a ser premier de la República. Y un día me lo encuentro por Junín, acá nomás, y no me deja mentir él, que me lo encuentro y me encuentra con mi bodoque de documentos. Y yo, doctor, ¿nos puede apoyar? Me dijo, vamos a solucionar ese problema. Ya era premier, venía caminando, del Congreso salía. Y me dijo, ¿qué necesitas? Le expliqué todo. Entre ellos venía el tema de la política, de esto justamente. Vamos a ver con qué empezamos. Hizo la gestión, conversó con el ministro y el viceministro de Gobernanza Territorial de aquel momento, ministro Alfaro, y el viceministro de Gobernanza Territorial. Y es por eso que en corto tiempo, después que me lo encontré, se impulsó esto. Y consta en los documentos que tenemos. Entonces, se aprueba el grupo de trabajo y eso sí nos dio satisfacción, porque estábamos avanzando. Significa que eso iba a despertar la curiosidad por saber qué pasó con la ley CONAJU y con la iniciativa que de hecho estábamos ya trabajando, porque ya nos habíamos presentado acá. Siguiente, por favor. Bien. Luego, una observación. La política nacional es la política que no tiene financiamiento. Es decir, Martín Vizcarra firma la política y de pronto vemos financiamiento, no hay financiamiento. Entonces, si no hay presupuesto, no hay derechos, pues. ¿No era lo que la Contraloría estaba reclamando? La Contraloría no decía, si te doy plata para cumplir las funciones, Minedu, y tú no las cumples, estás cometiendo un delito, no estás cumpliendo con tus funciones, yo te estoy dando dinero para que lo cumplas. Entonces, ¿en qué quedamos? Y acá no tenemos financiamiento. ¿Cómo le pedimos al gobierno regional local que financie en juventud? En la política, ya. Veamos un objetivo estratégico, cualquiera. Busquemos uno. Acá lo tengo, la política nacional. Cualquiera busquemos. Por ejemplo, para cumplir un objetivo estratégico, ¿cómo lo cumplimos? A ver, un prioritario, acá. El 1. Desarrollar competencias en el proceso educativo de la producción de joven. Están los lineamientos, los servicios, las personas, el sector responsable y Minedu. Pero si ustedes ven acá, este es el trabajo del Minedu. Bueno, este es un resumen, parece, pero bueno, por acá debe haber alguno más interesante para poder. Participación, expectativas, acá están. Sí. Salud, por ejemplo, la OP3, implementar la atención integral de la salud de la población joven. ¿Quién se carga? El MINSA, el MININTER. Pero ¿cómo ellos hacen seguimiento a esto? Es lo mismo que hacían con la política, simplemente seguimiento. Siguiente, por favor. Nos hacemos muchas preguntas, porque ya esto es la parte más. Este documento llamado Política Nacional de la Juventud, si ustedes lo leen, todo lo que les acabo de decir, en gran parte de lo que acabo de decir, se encuentra acá. Lo han incluido en esta política nacional. Lo han hecho un resumen. Pueden revisarlo, acá está. Es lo mismo nomás. Acá está. A partir de acá empieza todo lo que yo he dicho. Casi todo lo que he dicho. Está acá, el problema. Aquí está. Lo pueden leer a partir de acá. La página número 13. Léanlo y todo lo que he dicho yo, ellos lo dicen. Casi todo lo que nosotros decíamos lo copiaron, creo que lo han parafraseado, pero está mucho de lo que yo he encontrado, muchos textos de lo que nosotros decíamos acá. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos cambiar la precariedad institucional pública en materia de juventud? Es una pregunta que nos hacemos y ellos mismos lo responden. Página 36. Siguiente. ¿De qué manera podemos solucionar la inconsistencia normativa? También, ahí hablan de la inconsistencia normativa, aquí en este documento. Ellos mismos lo hablan y ellos mismos también dan la solución. Siguiente. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que la SENAJU
creen la Mesa Multisectorial de la Política Nacional de Juventud. Bueno, la han creado, pero esta mesa siempre va a haber funcionarios de mando medio bajo. Nunca va a haber un viceministro ahí sentado. Yo hasta ahora no veo ninguno. Por más esfuerzo que haga el Secretario Nacional de la Juventud, por más esfuerzo que haga, no va a poder darse. Siguiente. ¿Y por qué todos los proyectos relacionados con el retorno de CONAJU han fracasado? Bueno, vamos a hablar de los proyectos de ley que se presentaron en esta comisión. Algo chiquito nada más. Hay muchos proyectos de ley que se presentaron y pedían el retorno de CONAJU. El CONAJU no va a retornar porque por lo que he mostrado. Lamentablemente, hay una serie de faltas muy delicadas que el Estado peruano y los gobiernos concretamente no quieren reconocer. Porque, si usted le dio varios nombres, incluso podría leer más, muchos saben de este problema y pareciera que no quieren solucionarlo. Prueba de ello que cuando llegamos el 22 de octubre del año 22 al Pleno, y acá le consta al doctor, nosotros regresamos, ¿saben por qué? Porque plantearon que no se discuta, que no se debata. 49 a 51. Justito nos ganaron. Perdimos porque se fue el internet, bueno, nos contaron algunas historias y que también la comisión llamó para decir que no estábamos mal nosotros, pero no decían por qué. Pero llamaron. Entonces, cuando aquí se debatieron otros proyectos de ley y consta aquí en esta comisión, en otra legislatura, ¿qué sucedió? Cuando se discutieron estos proyectos de ley, fueron declarados inconstitucionales. Y está grabado. Y le consta acá a todos. Entonces, ¿qué pasó con la documentación de CONAJU? Siguiente. Ya estoy terminando. Me preguntan, ¿qué pasó con el CONAJU? Aquí tenemos este de acá. Acá está. Solicito yo a la PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, solicito yo que me entreguen los documentos del CONAJU, del CNJ, Comisión Nacional de Juventud y CPJ. Entrégamelo, por favor. Quiero una copia de ellos. Yo pago la copia, porque así es, pagamos la copia. Pero resulta que me dicen, señor, en PCM no figura en nuestro acervo documentario, no figura ningún documento referido al CNJ, a CONAJU o al CPJ. Lo trasladamos al Minedu, ya que ellos fueron los que hicieron la fusión por absorción y una comisión transitoria, la cual yo tengo el documento de la resolución de las personas que figuran ahí como las encargadas de la fusión por absorción y que actualmente también son funcionarios de un ministerio y que ya los ubiqué. Resulta que estos funcionarios, hicieron la fusión por absorción y esa documentación tenía que haber pasado a los archivos del Ministerio de Educación, como corresponde. Y resulta que ya no existen. Ya no existen los documentos del CNJ, ni del ente rector, ni del Consejo de Participación de la Juventud, ni del Comité Coordinador, seguramente tampoco ya no hay. Entonces, doctor Vladimir, doctores, ¿qué han querido hacer con los jóvenes? Primero su ley, vulnera con el decreto supremo, derogan su reglamento, sacan instructivos para confundirlos, para que nos olvidemos del CONAJU y del CPJ, sacamos esos dos instructivos. De manera premeditada, parece, porque el Ministerio de Justicia ha dicho que no existe ninguna norma que lo respalde. Luego, pedimos los papeles del CONAJU para acordarnos, para vivir en viejos momentos, y no los encontramos, dice que se perdieron. Y acá consta, también en esta comisión, que cuando yo les dije a los miembros de la comisión que no había documentos, me dijeron, hay que denunciar. ¿Cómo van a borrar parte de la historia del Perú, de un organismo ministerial? Lo van a borrar, más aún de los jóvenes. Hay que denunciarlos porque alguien debe tener esos papeles o alguien se quedó con esos papeles. Entonces el camino de CONAJU, como ya hizo Oficina de Asesoría Jurídica, nos ha dicho a nosotros que tenemos que ir por una nueva ley. Aquí no tenemos que ir por otra cosa. CONAJU
en la historia va a quedar el precedente que hubo un órgano de rango ministerial que tuvo facultades y que lamentablemente se borró su historia. Eso es lo que ha sucedido. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, este financiamiento. Siguiente. Siguiente. Bien, siguiente. Esta es la última parte. ¿En qué gasta Senahu el dinero en el año 23? Con esto termino. Primero, alimentos y bebidas para consumo humano. Le consta acá, justamente llegando José Guzmán, de Politón, te consta que en Senahu parece que hay una panadería. ¿Por qué? Porque estuvimos ahí y estaban los asesores de una importante congresista con nosotros, que nos querían invitar café con leche, empanadas, butifarras. Parece que había habido el día anterior una actividad que les sobraba tanta comida que nos querían invitar a nosotros. No, mi estimado José, es verdad. Sí, confirmo. ¿Qué más? Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza. Segundo, libros, diarios, revistas. Bueno, comprarán libros, ¿no? Cosas, ¿qué comprarán, no? Porque hay bastante plata para libros, diarios y revistas. Otros bienes, pasajes y gastos de transportes. Ellos van en Uber, bueno, no va a hacer publicidad, en estos servicios de traslado privado. Luego, van en avión, porque no van en bus, ¿ah? Todo es avión. Y tengo pruebas de ello también, porque tengo muchas de las facturas. Viáticos y asignaciones por comisión de servicio nacional. Ellos viajan por todo el país. Siguiente. Correos y servicios de mensajería. Hasta eso también ellos hay que pagar. De vehículos también. Mira, hasta pagamos también, creo que tiene un coche privado, creo algo tienen ahí. De otros bienes y activos. Seminarios, talleres similares organizados por la institución. Ya han visto, ¿no? Hacen taller de origami. Les consta, CAPOC, les consta que hacen CAPOC. Una semana de CAPOC. Servicios de impresiones, encuadernación y empastados. Servicios de alimentación de consumo humano. Ahí estamos, pues justamente los servicios de alimentación, que tanta plata gastan. Contribuciones a salud, aguinaldo de vacaciones truncas, locadores de servicios, contratos administratorios por servicios. Ahí se va todo el recurso. Todo se va ahí. Donaciones y transferencias. Encima todavía sí reciben donaciones y transferencias. Es decir, en ninguna parte yo leo que hablen de la política. ¿En dónde dice política ahí? Cumplimiento de la política. Ninguno. Todos son gasto que anoja arroja en producto. Por lo tanto, señores jóvenes del Perú y a todos los que nos puedan estar viendo, estimados doctores, este es un resumen ejecutivo. Este es un resumen ejecutivo porque yo no le he traído los miles y miles de documentos que tengo de respuesta increíbles. Hay más. Hay mucho más. Voy a cerrar con esto. Creo que tenemos que poner la cereza a la torta. Definitivamente, esto necesita que le pongamos la cereza a la torta. Permítanme, por favor. Voy a leer. Dice, pregunto yo, ¿por qué la ley 31224, Ley de Organización y Funciones, LOF, del Ministerio de Educación, no contempla la rectoría en materia de juventud? Yo le hago una pregunta muy inocente, muy básica. Porque de hecho la ley de educación no figura tampoco, ni en el LOF. Ok. Pues eso le voy a dejar a usted, ¿Por qué la ley? Sí, todo le voy a dar a usted, todos los documentos le voy a dar. ¿Por qué la ley 31224, Ley de Organización y Funciones, LOF, del Minedu, no contempla la rectoría en materia de juventud? Me voy, abro paréntesis, 3 puntitos, cierro, 2.8. Dice, la ley 31224, Ley de Organización y Funciones del Minedu, no contempla la rectoría en materia de juventud porque actualmente Senahu no es un órgano rector en el sentido formal. Entonces, ¿en qué somos rectores? En el informal, entonces. Estamos hablando con los informales ya. Ya pasamos a otro estatus ya, a otro estatus ya. Ahora estamos hablando de informalidad. Entonces, por ahí va la cosa. La rectoría de juventud está establecida en la ley 27802. Entonces me da la razón, pues, ¿por qué quiero derogar la ley de CONAJU? Me da la razón. Me dice que la rectoría está establecida en la ley 27802. Es la ley que vamos a derogar. Entonces me está dando la razón que el proyecto de ley que hemos presentado es el que va a reemplazar a la ley CONAJU.
Y vamos a dar nuevamente la rectoría. Es lo mínimo que merecemos, porque lo lógico que sería que pedir es que nos devuelvan el CONAJU con rango ministerial y nos devuelvan y que pregunten qué pasó con todo el presupuesto desde el año 2007 que desapareció a la fecha. ¿Dónde está esa plata? Queremos ver la plata. Que lo responda Secretaría de Educación Pública, que me responda MEF, que me respondan todos. Ellos deciden por dónde quieren ir. Nada más. Luego dice, conocida como Ley CONAJU. Según la Ley CONAJU, el órgano rector del CONAJU es la Comisión Nacional de la Juventud y no la CENAJU. Ahí lo dice. ¿Pero responde quién? La Secretaría Nacional de la Juventud a través de los informes con la Secretaría General que me lo mandó, porque todo me manda con Secretaría General. Todo lo manda con Secretaría General, adjuntando estos informes. Todo eso va, todos estos nuevos documentos van a caer en manos de la comisión, quienes van a salvaguardar los derechos de los jóvenes. Porque esto, doctor, como dije, es intolerable. Han atropellado los derechos de los jóvenes durante muchos años y yo ahora quiero que los escuchen a ellos, que han sabido esperarme, y les agradezco por tener la paciencia de ustedes, miembros de la comisión, por su intermedio. Muchos de ellos van a tener la primera experiencia, ya tienen experiencia, pero van a tener la primera experiencia en defender una posición, porque esta es una posición de la juventud. Hubieran querido venir más, pero esta es una primera mesa de trabajo que es el inicio nada más de lo mucho que va a venir. Pero ahora estamos siendo parte de la historia del Perú para defender algo que necesitamos justamente construir desde las bases de la juventud. Así que ahora voy a primero pasar la palabra a la comisión, pero sí para la intervención de los jóvenes que ya tienen ellos establecido también. Va a servir en todo caso para esclarecer también y reforzar, ¿no? Reforzar en este caso la propuesta que venimos nosotros proponiendo. Vamos a empezar desde sí. Anthony, si me permites. Muchas gracias por tu participación. Primero quiero comenzar felicitando el trabajo que han realizado. Realmente ha sido bastante didáctico, ordenado, clarísimo. Hay mucha información que incluso a nosotros que de repente hemos estado interesados en el tema nos ha sorprendido. Es cierto que hay motivos para estar indignados y sin embargo hay una importancia en esta mesa de trabajo. Esta comisión, por encargo del congresista Montalvo, estamos acá representando este equipo técnico. Dentro de poco se deben sumar otra parte del equipo. Hemos recibido el encargo del congresista Montalvo de escucharlos atentamente y el compromiso de que en esta legislatura que él preside debe darse por solucionado o mejor dicho colmada la expectativa que tienen ustedes respecto a todo el tema que has tratado. Entonces, en ello radica la importancia de la realización de esta primera mesa de trabajo que estoy segura va a concluir antes de lo previsto, antes de lo que de repente está pensando, porque el congresista está muy interesado en que esto llegue a un buen término. Felicitaciones. En segundo lugar, nos permites, nosotros vamos a dirigir la mesa para que podamos de repente, ya entiendo que ustedes tienen un rol, ya establecido el rol de cada uno y vamos a hacerlo pero a través de nosotros. Muchas gracias, felicitaciones nuevamente.